Pero volvamos al presente porque hoy es celebraciones. Toca el comentario internacional de don José Blandón Castillo. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, un día pletórico de emoción, de felicidad. Se desborda la felicidad en este nuestro querido Panamá. Oiga, y ayer, usted cumpleaños, Panamá gana y clasifica. Así que me imagino por la fiesta que pasó. Y acabo de pasar por la calle 50. Y aquello parece un escenario de posguerra. Bueno, es que fue la gente celebrando. Mire, comenzando con el fútbol. Hoy amanecemos nosotros, de acuerdo a la información que me acaba de pasar Guillermo, en el puesto número 49 de la FIFA. Oh. Nunca habíamos estado tan alto después de entrar nosotros por primera vez. Ayer Islandia y Panamá eran los países que por primera vez vamos a un mundial. Y fue noticia mundial el triunfo de Panamá y la salida de los Estados Unidos. Tanto así, mis queridos amigos, que en las redes sociales decían que Trinidad y Tobago puso en la lista a Clinton de los Estados Unidos. lo sacó, le prohibió. Exactamente. Trinidad y Tobago en un juego en el que los Estados Unidos no se esperaba. Bueno, para que usted vea cómo es el fútbol. Pero además de eso, quiero hacer un comentario antes de ir a los comentarios internacionales. Porque siempre hay que, cuando ocurre un evento como este que impacta, la primera cosa que debo decir hoy es agradecerle a esos muchachos que ayer fueron a la cancha y regalarnos esta felicidad nacional. Porque eso es quizás lo mejor de ese juego. Entonces hay mucha gente criticando si debemos ir a trabajar o no debemos ir a trabajar, que por qué por un fútbol vamos a perder tanto tiempo sin trabajar hoy. Yo les quiero recordar a la gente que el objetivo de la vida es la felicidad, es la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad. O sea, si usted no tiene como objetivo la búsqueda de la felicidad, usted no vive para nada. Si usted se equivoca y no entiende esto, entonces no puede entender por qué ese desborde de emoción y de alegría y de llanto y de panameñidad a flor de piel de cada uno de nosotros. De manera que a mí me parece que el gobierno actuó bien entendiendo el estado de ánimo. Era una euforia. Fíjese, yo no recuerdo, ¿usted se acuerda cuando Saladino nos regaló esa medalla de oro allá en Beijing, en la madrugada? Nosotros estábamos pendientes y la primera medalla de oro nos la regaló Saladino, Edward, que nos ha regalado. El deporte nos ha regalado tantas historias hermosas en el boxeo, en la hípica, en el basquetbol, en el béisbol. Y nos faltaba este colectivo nuestro de fútbol que ha tomado, digamos, el corazón de muchos niños. A mí me impresionó, Fernando y estimados televidentes, que niños de aquí del casco antiguo salieron todos corriendo. En todo el área, corriendo, celebrando el triunfo y gritando, ¡viva Panamá, carajo! Ese espíritu de nación, esa alegría, eso vale el oro del mundo. O sea, no confundamos una cosa con la otra. Y ahora le hablo un poco más sobre todo. Lo más que quiero destacar que para mí, como panameño y para mucha gente de todo el país, esta ha sido una alegría enorme comparada a aquellas grandes peleas de nuestro querido amigo e entrañable campeón Roberto Mano de Piedra Laguna. Yo no quiero mencionar todos nuestros atletas porque en béisbol también hemos tenido hombres de una gran categoría. El deporte nos ha regalado a nosotros mucha felicidad, igual que el arte. El arte. Brown hablaba de que entre el deporte y la cultura se construye el espíritu de una nación. Bueno, eso es lo que estamos celebrando hoy. Y al final, el deporte es la verdadera amalgama del país. Hoy, pues, inclusive anoche, yo creo que no había diferencia. Y esa unidad es la que nosotros debemos buscar siempre en el deporte. Que, por cierto, otro que lo entendió bien fue Nelson Mandela, con esta película que se llama Invictus, donde él, pues, entendía que el rugby era lo único que podía, pues, hacer que los blancos y los negros se entendieran. Así lo entendieron los grandes
estadistas. Por ejemplo, Pituca Ortega tiene esa maravilla llamada Los puños de una nación, donde ella hace ese paralelismo entre la búsqueda la consecución del Tratado de Torrijos-Carter y el orgullo que además daba para Panamá Roberto Durán en su mejor momento. Y fíjate que cuando nosotros perdimos con los Estados Unidos 4-0, los tweets y los memes decían, perdimos aquí, pero le quitamos el canal. Sí. Entonces, la gente siente ese orgullo nacional. Entonces, eso es lo que estamos celebrando hoy. Afortunadamente, en todo lo que he visto, no ha habido nada que nos pueda sentirnos tristes que haya pasado algún incidente. La gente celebró a morirse y tiene el derecho a celebrar. Además que le agradezco al presidente que le extendiera a nuestro pueblo, a todos nosotros, esta felicidad. Y ahora vuelvo un poco sobre esto. Pero espérate, antes, es que mira, Ricardo Francolini ayer antes del juego, mira lo que dijo en el estadio. Veamos. ¿Qué tiene el pronóstico? ¿Cuál será? Mi corazón dice que vamos a ganar 2-1. Rumbo al Mundial Panamá. Eso esperamos, todavía tenemos chances. No perdamos la fe, tenemos que ganar hoy sin falta y si lo logramos se nos abre una ventana. Así que vamos con todo Panamá. Bueno, pegó el... Hasta brujo, hasta brujo. Bueno, nosotros se nos abrió la ventana. La puerta y la... Se nos abrió la puerta. Dice que el presidente Putin le dieron la información que Estados Unidos se quedó y pasó Panamá. Dice, me alegro, así no tengo que hablar con los gringos. Eso es. De todo en el mundo. Fíjese que ayer en el plano internacional, el fútbol estaba en el mundo. Como noticia importante de todas las cadenas del mundo, no solamente de Panamá, porque estaba jugando Argentina, estaba jugando en Europa, el mundo estaba buscando su... Nosotros le pasamos aquí, ayer, en la final de clasificación de Australia. Que si viéramos ya el repechaje era con ellos. Bueno, ya nos olvidamos del repechaje. Pero también estaba Argentina peleando y Messi se echó al hombro. 3 goles. 3 goles para demostrar su calidad de gran jugador. Colombia pasó también, se quedó Estados Unidos, un hueco grande financiero para estos juegos porque ellos representan un gran mercado, pero fuimos nosotros, que es lo más importante de esto. De manera que hay una noticia internacional que cubrió el mundo fue todos estos juegos, porque el fútbol como deporte colectivo y como deporte es el de mayor audiencia a nivel mundial. No hay ningún deporte que tenga más audiencia que este, ni más participación. Y tiene una estructura mundial. Esa era la noticia y nosotros, Islandia y Panamá, formamos parte de esa historia mundial ahora. De eso tenemos que sentirnos agradecidos, satisfechos. Y eso nos lo regalaron estos humildes hombres y que ustedes están viendo ahí en la cancha, que dieron todo, todo, con todo esto, amarguras y triunfo. De manera que celebro esto y vamos a darle un rápido de lo que está pasando en el mundo, porque mientras nosotros estamos aquí celebrando, en otros lados están preocupados. No. España. Bueno, ayer se dio la independencia, pero no se dio la independencia de Cataluña. Es una cosa un poco compleja. El señor Puigdemont dijo que aprobaron un documento en la que se aprobaba la independencia, pero se suspendía. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se puede aprobar algo que no existe y se suspende inmediatamente? Esto generó, pero en la práctica, es una maniobra de dilación del grupo independentista de Cataluña que obligó al gobierno de Rajoy a hacer un gabinete y pidieron, hoy le están entregando una carta con tiempo límite para que el señor Puigdemont responda con claridad qué significa lo que hizo ayer. ¿Por qué esto es importante? Porque eso es lo que necesita el gobierno de España para aplicar el artículo 155 de la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 155 de la Constitución española? Bueno, dice que el gobierno central, federal, puede, con supervisión del Senado, intervenir en las autonomías. Es una redacción bien clara, bien escueta. No ha sido normada, no existe una ley que norme esta intervención, y creo que eso es lo que va a tener que hacer España, porque nunca se ha aplicado. No. En los 40 años de la Constitución española jamás se ha aplicado esta situación. Y mientras tanto, el presidente Rajoy y el presidente del PSOE, Sánchez, acordaron reformas constitucionales, me imagino que en la búsqueda de alternativas para darle más autonomía a los gobiernos regionales. Todo esto está ocurriendo en España.
El peligro es que esto se quede estancado y entonces la crisis se prolongue. Y esto es un problema que está en desarrollo importante. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno español frente a la contestación que pudiera dar. El gobierno catalán puede no responder, pero al vencerse el plazo fatal, el gobierno tiene entonces que tomar las decisiones y ya parece haberse encaminado a aplicar el artículo 155 de la Constitución española. En juego, la unidad de España. Bien, por el plano internacional también, la situación de la crisis que se ha generado entre Turquía y los Estados Unidos ha tenido un impacto violento en Turquía. Recuerden que Turquía es un país de una gran importancia económica. Es una nación de casi 100 millones de habitantes, para que veamos que la magnitud de Turquía. Ayer la bolsa cayó 4.5 por esta discrepancia entre Turquía y los Estados Unidos, y la moneda lira, la lira cayó 2,5% con respecto al dólar. De manera que la crisis le ha afectado a ellos, pero la controversia sigue porque los Estados Unidos siguen sin política exterior. Los Estados Unidos, el presidente Trump sigue entre su Twitter peleándose con los republicanos, y el señor Bannon, ¿se acuerdan de Steve Bannon? Bien, le acaba de declarar la guerra ya frontal a Trump, al establishment republicano de los congresistas. Es una cosa que puede quitarles senadores vitales republicanos para cualquier iniciativa legislativa del presidente Trump. Y como Trump siga en esto, le va a tomar el primer año sin haber hecho nada. Sí. Pues lleva 8 meses entre tensión. Literalmente haciendo nada. Nada. Estados Unidos lo único que ha pasado es que usted no sabe cuál es la política exterior de los Estados Unidos. Y mientras el mundo sigue girando, dando vueltas y caminando hacia situaciones muy complejas. Cuando ellos se despierten, ya va a ser demasiado tarde. La correlación en el mundo estará. Mire cómo el señor Putin ha venido estrechando relaciones con Turquía, Arabia Saudita, Irán. La sola guerra de Siria y la intervención directa de Putin y del ejército ruso en Siria, sin objeciones de Europa, porque nadie está objetando lo que está haciendo Rusia militarmente. Ha estabilizado totalmente el país. Exactamente. Y entonces esto ha traído una nueva correlación de fuerzas mientras los Estados Unidos pierde su liderazgo. Y eso es lo que reclama el senador Cork, que es el presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. De manera que así está el mundo. Vamos a terminar aquí, vamos de vuelta a la felicidad que tenemos aquí en Panamá. Así es. Oiga, don Fernando, estimados televidentes, mientras estamos celebrando, y voy a la celebración, porque yo estoy en esta. Claro. La ponchera que se formó ayer, hay que darle seguimiento a todo eso. Mire, mientras nosotros estamos celebrando, una noticia importante, finalizó la huelga en el IDAN. Sí, con un acuerdo, de manera que eso es una cosa importante, porque los trabajadores fueron atendidos y firmaron un acuerdo de principio de finalización de huelga, que incluye la revisión de todo lo que es la modernización del IDAN. De manera que felicito me alegro que los hombres y mujeres del IDAN hoy duerman tranquilos y celebrando. Exacto. Pero también otra noticia que le quiero dar. El gobierno presentó una iniciativa ante la Asamblea Nacional en la presencia del ministro de la Presidencia y del director de la Secretaría de Energía para reformar la Ley 6 que regula ETESA. No voy a entrar en el detalle, pero vamos a darle seguimiento porque esto es importante. Porque allí se extiende el plazo de la Junta Directiva a 10 años, una cosa que habían criticado. Y yo no veo cuál es la razón de esta extensión. Si la hicieran a partir del año 19 le vería interés. Pero ¿cuál es el objeto de esa reforma? Tengo la ley, no la he leído, tengo el proyecto. Cuando lo tenga vamos a hacer una discusión ya en otro contexto. Hoy nada más le quiero decir que hay una intención de reformar la ley que regula ETESA. Vamos a ver cuál es el camino. No le puedo decir cuál es mi posición con respecto a eso porque no la he leído. Eso está ocurriendo en este momento y tiene que ver con la modernización de una empresa estatal. Las dos son empresas estatales en este momento. Vamos a ver cuál es la intención con respecto a estas dos empresas estatales. Pero vamos al plano que nos preocupa a todos. Mire, el deporte tiene una virtud
que usted no tiene que ser de ningún partido político para ser a favor de Panamá. Esa es una virtud que tiene. El deporte, la cultura, son armas e instrumentos de unidades de los países. Entonces, durante todo este proceso de clasificación de Panamá, en mi caso particular, yo simplemente me dediqué a respaldar, como siempre lo hago, a todos los hombres o mujeres que poniéndose el uniforme de este país se van a fajar por la gloria de la nación. Y le decía, el deporte nos ha dejado a nosotros muchas satisfacciones. Entonces, es importante señalar algunas cosas ahora post-clasificación. El primer consejo que le quiero dar a nuestros muchachos es que no pierdan la humildad por la victoria y que no se dejen seducir por quienes quieren convertirlos en ídolos de barro. Es decir, nosotros hemos dado un paso importante, que estos muchachos abran el camino al mundial, abre la perspectiva del deporte del fútbol a miles de nuestros muchachos que tienen la ilusión de seguir jugando y hacer una profesión de este trabajo. No hay la menor duda que una de las contribuciones más importantes al futuro de nuestro fútbol ha sido esta apertura de que no importa qué hagamos en el primer mundial, Panamá, nuestro himno nacional, nuestra bandera, va a sonar en un evento de nivel mundial. Eso es una cosa importante para el futuro del fútbol. Pero si nosotros actuamos ahora con ese espíritu de estar creando divos y crear expectativa más allá, podemos desligar a nuestros jóvenes de su gente. Estos son hombres humildes que han llegado a la victoria y deben de ustedes tener cuidado de que no los engañen en eso de la victoria y de creerse más allá de lo que somos. No hay la menor duda que han avanzado mucho, pero todavía queda un largo camino por aprender. Esa es la primera conseja que le quiero dar. La segunda cosa que debiéramos pensar, en vez de estar explotando la figura del fútbol y del futbolista para los medios de comunicación, lo que deberíamos estar pensando es cómo vamos a levantar financiamiento para que estos muchachos nuestros, en este periodo de aquí al Mundial, que es en junio del 2018, puedan tener el apoyo y la preparación técnica, física técnica, para desarrollarse. Porque el fútbol hoy produce dinero para los que producen el espectáculo, pero no para los muchachos. Entonces debemos desarrollar un fondo para desarrollar este talento de estos muchachos de cara al mundial y también un plan perspectivo para expandir esto, porque el fútbol tiene la virtud que no se requiere una gran infraestructura para jugarlo. Y además ha calado en nuestros niños. Eso es importante. Entonces no dejemos que los afanes mediáticos conviertan a hombres humildes que nos han regalado esta inmensa felicidad en íconos que todavía no son. No dejen, muchachos, que los conviertan en ídolos de barro. Dejemos que ustedes sigan marcando el camino. Y yo invito a la empresa privada panameña a que ponga un fondo para que nuestros muchachos en estos 7 meses de preparación tengan comida, alimentación, cuido, salarios para mantener su familia. No hay nada más que preocupe a un joven de esto. Es que irse al campo y no tener que dejar en su casa. Entonces yo creo que tenemos que pensar, hay que celebrar, ¿eh? Yo no estoy en contra, o sea, al contrario. Yo dormí un poco, es más, contento, porque le pasamos una factura al tío Sam que nos humilló. Bueno, pero hablo deportivamente, ¿eh? Claro. Porque para mí los Estados Unidos sigue siendo un aliado estratégico nuestro. No nos vamos a engañar, ni voy a poner cosas de venganza, no. El deporte es una cosa para divertirse y para gozarla y disfrutarla. Entonces, si nosotros sabemos, si el sector privado logra entender que apoyando a estos muchachos, pero no apoyándolos vendiendo propaganda, no, creando un fondo para mejorar los ingresos familiares de estos jóvenes. 2,
para mejorar su rendimiento de aquí al Mundial, que son varios meses, para tener un equipo de medicina de alto nivel que pueda desarrollarse y que la federación tenga un plan de desarrollo de nuestra sustitución de estos jóvenes que hoy, y estos muchachos que hoy terminarán, algunos de ellos ya terminado el Mundial, acabaron su carrera. Acabó su carrera. Entonces nosotros tenemos que ese talento recogerlo como educadores de la juventud y no dejarlos por ahí tirados. Por ejemplo, un Baloy, todos estos muchachos, un Penedo, estos muchachos que son ídolos de nuestros hijos y de nuestros nietos, hacerlos que ellos se conviertan en los portaestandartes del juego, para poder crear una cultura mucho más allá de la creación de ídolos, porque comienzan a preguntarse, ¿qué comiste? No, eso es inmaterial. Lo que tenemos que resolver es el problema de la capacidad material familiar de ellos, su preparación física e intelectual. De manera que yo les recomiendo que en este periodo no nos vengan a aburrir con que si este está allá, que si la figurita de este, entrevista a este, entrevista, y después no miremos el meollo del problema. ¿Cuál es el problema de nuestros jugadores, sea de fútbol, de béisbol o de lo que sea? Es que no tienen apoyo suficiente. Tienen que jugar con un desayuno malo, con un almuerzo malo, regresan a su casa con problemas de ingresos, porque no se crean que ellos son los que se benefician de riquezas que genera el juego de fútbol. De manera que para mí, en honor a esa gloria, Fernando, debemos hacerlo. Fíjense, y le voy a contar una historia a estos muchachos. Hoy es 11 de octubre. Mire qué coincidencia tiene el destino. Un gobierno panameñista decreta día libre el 11 de octubre. Hace 49 años, Boris Martínez y Omar Torrijos dieron un golpe contra un gobierno panameñista, Arnulfo Arias. Y la crisis del 68 se produjo porque la oligarquía panameña decidió librar sus contradicciones internas en público. Ustedes tienen que revisar la hemeroteca del año 67-68, se decían de todo. Y hay muchos de estos puritanos que hablan de la corrupción. Bueno, ustedes tienen que mirar el 67-68, la corrupción rampante que había. El olvido al campo, a la educación, las grandes jornadas que nuestro país hizo con hombres como estos muchachos que están jugando. El país acumuló un nivel de fortaleza, pero una dirección que no supo entender lo que estaba ocurriendo. Y llegó un momento en el 68 que tuvimos 2 presidentes en marzo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Y quién definió la crisis política de ese momento? La Guardia Nacional, que era un instrumento de la oligarquía y de una burguesía nueva que representaba a Chari, por ejemplo. El liberalismo que traía gente de tanta capacidad como David Zamudio, por ejemplo. Gente con una gran capacidad de entender que este país tenía que marchar, pero una oligarquía atrasada, terrateniente, quería dar. Y cuando Arnulfo Arias llega al poder, en ese proceso, él decide quiénes son los diputados. Llega con diputados escogidos de a dedo. Y se mete con la única institución que conservaba cierta unidad de fuerza, la Guardia Nacional. Y a 10 días de estar en el poder, el día 11, sí, toma las decisiones ignorando lo que estaba ocurriendo y se produce el golpe de Estado. Que por cierto, un golpe de Estado que se da también en medio de la euforia, que era nuestro único deporte colectivo, que era el baloncesto, en unos Juegos Olímpicos. Porque en ese momento los Román Torres eran el Mago Rivas y Davis Peralta. Y además de eso, en ese proceso, que después de una depuración le va a tocar liderizar a Omar Torrijos, se resuelve la contradicción fundamental de la nación panameña. ¿Cuál era la contradicción fundamental? La existencia de un enclave colonial en el corazón de nuestro país, que se aprovechaba de los recursos que no teníamos. Usted le voy a contar a ustedes jóvenes que están viendo el fútbol. Nosotros éramos un país que teníamos los mares a 50 millas de distancia, 76 kilómetros entre el Pacífico y el Atlántico, y nosotros, los panameños, no éramos dueños de ningún puerto. Eso eran norteamericanos. Y en esa faja que se conoció como la zona del canal, nos hablaban en inglés, nos juzgaban en idiomas extranjeros y nos llevaban con cortes norteamericanas presos. A una cárcel que manejaban ellos, ¿no? Que manejaban ellos.
Y ahí está Lester Gerber, Lester Leon Grave. que fue puesto preso porque una norteamericana blanca se enamoró de un panameño negro. O sea, todo eso lo vimos nosotros. Pero ¿qué le voy a contar? Cuando nosotros desarrollamos el proceso político que llevó a los tratados Torrijos-Carter, la noche en que el presidente Carter y el general Torrijos firmaron el acuerdo que nos devolvió el canal de Panamá, cosas que hoy nos sentimos orgullosos, fíjense que hoy nos dicen los canaleros. Esa noche, Omar Torrijos lloró con las mismas lágrimas que ustedes vieron de todos estos muchachos. Y la primera cosa que vino a la mente de Omar Torrijos fue el recuerdo de su madre y de su padre, que los dos eran educadores, para decir, tú eres un hombre, pon los pies sobre la tierra. Y de ese proceso, Omar Torrijos decidió retirar la Guardia Nacional de la vida política como parte de los acuerdos que se llevan. En el pináculo de su desarrollo, Omar Torrijos se retira de la política. ¿Por qué yo le cuento esto? Porque nuestro país está lleno de estas historias. Por eso yo me siento orgulloso 1000 veces de ser panameño. Y si 1000 veces naciera, 1000 veces panameño fuera. Porque nosotros somos una nación que, a diferencia de otras naciones, no estamos consumidos por el odio. Todavía. Todavía. Y que en este momento, digamos, de éxtasis, de voluptuosidad, de felicidad o de exceso de felicidad, es cuando uno debe hacer las reflexiones. Es igual que cuando uno es derrotado. Cuando uno lo derrotan es cuando uno demuestra el verdadero valor que tiene. Cuando uno triunfa, entonces uno demuestra es la capacidad de entender el triunfo. Fíjese que la mejor arma para tener éxito en la vida es la humildad. No es la soberbia del éxito, es la humildad frente al éxito, es la humildad frente al poder, ante el saber, es la humildad. Que usted quiere reflejarse en un hombre de esa humildad. Miren al Papa Francisco. En su papado o en el poder que concentra casi vertical el Papa, él es un hombre humilde, porque su formación es ser humilde. Es un tipo que no, es un hombre que no le tiene ningún temor a tener complicidad de clases con los desposeídos, que no tiene ningún apego a la riqueza material, pero sí a la riqueza espiritual. Entonces estos muchachos nuestros, en esta historia, fíjese las cosas que ha pasado en la historia, para que usted vea cómo se repiten cosas raras. Fue Torrijos y el PRD el que hizo el último tramo de la conquista, de la expulsión del colonialismo de nuestro país. Pero fue un gobierno anulfista, panameñista, en la cabeza de la señora Mireya Moscoso, que fue esposa de Arnulfo Arias, quien recibe el canal de Panamá. No fue el PRD. Y yo siempre pensé, a mí me tocó ser asesor de Omar Torrijos durante mucho tiempo, pero particularmente en sus últimos 3 años. De manera que tengo un conocimiento muy personal de su manera de pensar. El día en que el canal regresa a nuestro poder, quien recibe el canal es Mireya Moscoso. Quien es el presidente de la asamblea es un indígena. Y quien es el dirigente del partido de oposición es el hijo de Omar Torrijos, Martín Torrijos. Yo creo que a Torrijos eso le hubiera encantado enormemente, como efectivamente así pasó. Prosiguiendo en ese proceso, es el PRD el que propone un referéndum para la modernización del canal. Fíjese. Y es un panameñista, el presidente Varela, en que el año del 16 inaugura la ampliación del canal de Panamá, en una transición democrática. Aquí nadie montó una separación, nadie conspiró contra nadie. Y es precisamente hoy, cuando nuestros muchachos, vengando la derrota que nos hicieron los norteamericanos, apoyándonos en una pequeña isla de Trinidad y Tobago, que sorprende a los Estados Unidos y le gana, nosotros le devolvemos el mandado a los Estados Unidos. Ellos, los señores jugadores de Trinidad y Tobago, le aplicaron la lista a Clinton a los Estados Unidos, lo sacaron del juego, nosotros le ganamos a Costa Rica
Honduras ganó. Si nosotros no hubiéramos ganado, estuviéramos fuera. Pero es precisamente en ese momento que hoy se declara el día festivo por el gobierno panameñista. Hoy 11 de octubre, un día especial para los que trabajamos como Omar Torrijos. Entonces hay muchos recuerdos de la gente que habla del gobierno corrupto, militar. Yo quisiera decirles muchas historias a ustedes sobre esto. Porque la corrupción no es un proceso de hoy. Es como la prostitución. Es la más antigua de la... No, la prostitución nació hoy. La más sofisticada probablemente. Pero eran las prostitutas las que tenían acceso al poder en la Roma imperial. No eran las mujeres de los césares o de los ¿cómo se llama? Los senadores, no. Eran las prostitutas las que iban a las fiestas. O sea, la prostitución y la corrupción son males de la antigüedad, es como la maldad, el amor. Entonces, lo que quiero plantearle con todo esto es que la historia está rica de muchas cosas que cuando usted la mira en su conjunto, se da cuenta de una cosa. Y voy a terminar con esto. Estos muchachos que nos van a representar allá en Rusia deberán ser entrenados para sentir no el orgullo de ser futbolista de la nación, sino sentirse orgulloso del país que estamos construyendo. De manera que cada vez que jueguen, lleven al corazón de la patria en su pecho, pero con conocimiento, y que sepan que cuando ellos fallan, hay un niño que llora en nuestra patria, que cuando ellos meten un gol, hay un niño que grita o una niña que grita de alegría. Eso es lo que deben recordar, porque nosotros somos una nación con historia, tenemos muchos problemas ahora. Ojalá el propio presidente Varela, que entendiendo la coyuntura en forma correcta, nos dio este lapso, nos deje disfrutar un periodo más largo de esta victoria y aproveche él este estado de ánimo de los panameños para hacer una pequeña reflexión. ¿Cuál es la reflexión? Los países no se pueden construir destruyendo la unidad fundamental de la sociedad. No se puede destruir, no se puede construir un país si no contamos con el sector privado, con los trabajadores, con los campesinos, con los intelectuales, con la clase media, con la dirigencia política. Hay que construir la unidad. La venganza, el odio, no construye naciones. Lo que construye las naciones es el amor. Es la fuerza más poderosa de transformación de la sociedad. Y entonces eso es lo que Panamá le está demostrando a estos muchachos y lo que ellos hoy nos han regalado a nosotros. Pero tenemos que ponerlo todo en perspectiva. No dejemos que la efervescencia no sea como la champaña. Sí. Usted la bota así y sale la espuma y cuando se acabó la espuma, se acabó la champaña. No. Nosotros tenemos que hacer que esos muchachos, que son parte de nuestra historia, sean como Roberto Durán, sean como Mariano Rivera, como Roscarú, como Romel Fernández, como tanta gente, como fueron nuestros mártires del 9 de enero, como fue Sara Sotillo, como fue Juan Nepomucemo, aquel indígena arrastrado por las fuerzas terratenientes, asesinado, como fueron los obreros de la bananera. En fin, como es la nación que hemos construido. De manera que le dejo todo esto, porque yo me siento muy contento. Yo creo que está hablando si se pierde tiempo o no se pierde tiempo, no yendo a trabajar. Es no entender que el fin de una sociedad es lograr la felicidad colectiva. Y hoy Panamá está feliz. Está feliz.